Muy buen día a todos y bienvenidos a Colegio Bursátil Mexicano. El día de hoy les compartiremos nuestro análisis fundamental del primer reporte trimestral del 2021 de Becle, que cotiza bajo el ticker Cuervo, utilizando un poco la información de sus tres reportes previos para comparar el avance de la empresa durante los últimos 12 meses, así como también el promedio de sus resultados durante los últimos 5 años. En la descripción del video les dejaremos un breve resumen de la compañía para tratar de no alargar mucho el video e ir directo al grano con quienes ya conocen de esta. Toda la información fue tomada directamente de sus reportes trimestrales. La liga a su primer reporte trimestral también se encuentra en la descripción del video. Así que ahora sí, demos comienzo al análisis. En la columna AU podrán ver la información del primer reporte trimestral de la compañía, publicado el 26 de abril del 2021. De las columnas AR a AT podrán ver la información de los reportes trimestrales 2, 3 y 4 del 2020. Y en la columna Z podrán ver la información promediada de los últimos 5 años de la empresa. En este primer reporte del 2021, Becle nos comenta haber tenido ingresos trimestrales por 7.168 millones de pesos, una cantidad que se muestra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Pero, a pesar de esto anterior, no hay que preocuparse de lo inferior que son estos ingresos actuales, dado a que el primer trimestre de cada año para Becle ha solido ser, al menos durante estos 5 años, el de los menores ingresos durante todo el año, siendo los de mejores ingresos los trimestres 3 y 4, como podemos ver en este caso. De manera anualizada, los ingresos de la empresa representan 36.999 millones de dólares, una cantidad que se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y de su promedio de los últimos 5 años. Y si el compararse contra el ingreso anual del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fue de 29.632 millones de dólares, este representa un crecimiento porcentual en ingresos anuales año tras año del 24.86%, un crecimiento porcentual bastante bueno y considerable, sobre todo al compararse contra lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Los costos de venta que de manera trimestral Becle tuvo que cubrir representaron 3.325 millones de pesos, una cantidad que ya se muestra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos, aunque ligeramente aún por arriba del promedio de sus últimos 5 años. De manera anualizada, estos costos de venta representan 17.599 millones de pesos, una cantidad que sí se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y de su promedio de los últimos 5 años. Si a los ingresos anuales le restamos los costos de venta anuales, nos quedamos con la utilidad bruta de la empresa, que de momento representa 19.400 millones de pesos y que a su vez se interpreta como un margen bruto del 52.43%, margen bruto que, aunque se muestra inferior a lo reportado durante el tercer trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años, se muestra ligeramente superior a lo reportado durante el trimestre 2 y trimestre 4 del 2020. Los gastos operativos de este primer trimestre del 2021 para Becle representaron 2.160 millones de pesos, una cantidad que se muestra por debajo de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que de manera anualizada representa 11.338 millones de pesos, cantidad por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Si a la utilidad bruta le restamos los gastos operativos, nos quedamos con la utilidad operativa de la empresa, que de momento representa 8.062 millones de pesos. Una utilidad operativa que se encuentra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, que a su vez también representa un margen operativo del 21.79%. Margen operativo que, aunque se muestra inferior al reportado durante el tercer trimestre del 2020, ya se muestra superior a lo reportado durante el segundo y cuarto trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Dicho margen operativo actual lo que nos dice es que la empresa, tras haber cubierto sus costos de venta y gastos operativos, ha logrado quedarse con el 21.79% de la totalidad de sus ingresos anuales, o sea, en otras palabras, los 8.062 millones de pesos mencionados en la utilidad operativa. Los gastos netos por interés trimestrales de la compañía representaron 15 millones de pesos, una cantidad que
aunque se muestra por arriba de lo reportado durante el trimestre anterior, se encuentra muy inferior a lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Estos mismos gastos netos por interés de manera anualizada representan 483 millones de pesos, una cantidad que se muestra muy superior a la reportada durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Esto nos lleva a una utilidad antes de impuestos trimestral para Becle de 1.668 millones de pesos y que de manera anualizada representa 7.579 millones de pesos. Ambas cantidades, aunque inferiores a lo reportado durante el tercer trimestre del 2020, se encuentran por arriba de lo reportado durante el cuarto trimestre del 2020 y sus promedios de los últimos 5 años. Ahora, los impuestos que tuvo que cubrir la compañía durante este primer trimestre del 2021 fueron de 434 millones de pesos, los cuales de manera anualizada representaron 1.891 millones de pesos, ambos por abajo de lo reportado durante el tercer trimestre del 2020, pero aún por arriba de lo reportado durante el cuarto trimestre del 2020 y sus promedios de los últimos 5 años. Tras cubrir dichos impuestos, la compañía se queda ahora con una utilidad neta para accionistas de 5.688 millones de pesos, una cantidad o una utilidad neta que se encuentra superior a la reportada durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que al compararse contra la utilidad neta del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fue de 3.713 millones de pesos, representa un crecimiento porcentual en utilidad neta año tras año del 53.19%, un crecimiento porcentual bastante considerable al compararse contra el reportado durante los 3 trimestres previos y el promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de solamente 23.36%. Dicha utilidad neta también le representa un margen neto actual del 15.37% a la compañía, margen neto que, aunque se encuentra por debajo del reportado durante el tercer trimestre del 2020, se encuentra aún por arriba de lo reportado durante los trimestres 4 y 2 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de 15.06%. Este margen neto actual lo que nos dice es que la compañía, tras haber cubierto sus costos de venta, gastos operativos, gastos netos por interés e impuestos, ha logrado quedarse con el 15.37% de la totalidad de sus ingresos anuales, que representan estos 5.688 millones de pesos. Pero bueno, suficiente del estado consolidado de resultados. Ahora vayamos a la hoja de balances, en el que la empresa nos comenta tener efectivo y equivalentes de efectivo por 10.953 millones de pesos, una cantidad que se muestra por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos, aunque aún por abajo del promedio de sus últimos 5 años. Sus activos circulantes actuales representan 33.694 millones de pesos, mientras que sus activos totales representan 85.657 millones de pesos, ambas cantidades por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y sus respectivos promedios de los últimos 5 años. Sus pasivos financieros actuales representan 10.384 millones de pesos, cantidad que, aunque ya se muestra inferior a lo reportado durante los trimestres 2 y 3 del 2020, sigue mostrándose superior a lo reportado durante el cuarto trimestre del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Sus pasivos circulantes actuales son por 10.253 millones de pesos, mientras que sus pasivos totales representan 28.946 millones de pesos, ambas cantidades por arriba de lo reportado durante los 3 trimestres previos y sus promedios de los últimos 5 años. Si a los activos totales le restamos los pasivos totales, nos quedamos con el capital contable de la empresa, que de momento representa 56.711 millones de pesos. Este es un capital contable que se encuentra superior al reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años, y que al compararse contra el capital contable del año anterior durante el primer trimestre del 2020, que fue de 54.754 millones de pesos, representa un crecimiento porcentual en capital contable del 3.57%. Un crecimiento porcentual que, pues, aunque apreciable, se encuentra muy inferior al reportado durante los 3 trimestres previos y su promedio de los últimos 5 años. Toda esta información de la hoja de balances
De momento nos dice que la empresa tiene suficientes activos circulantes como para pagar 3.29 veces sus pasivos circulantes. Tiene suficiente efectivo y equivalentes de efectivo como para pagar 1.07 veces sus pasivos circulantes. Tiene activos totales suficientes como para pagar 2.96 veces sus pasivos totales. Su efectivo y equivalentes de efectivo de momento representan el 19.31% de su capital contable, mientras que sus pasivos financieros solamente representan el 18.31% de su capital contable actual. Todas estas 5 relaciones, aunque se muestran por debajo de sus promedios de los últimos 5 años, siguen mostrándose bastante altos y saludables, dándole una estabilidad financiera bastante buena a la compañía. Ahora, dado a que de momento Becle tiene 3.591 millones de acciones en circulación y cada una de estas de momento, o al menos hasta el 26 de abril del 2021, se están vendiendo a 46 pesos con 93 centavos. Esto le da una capitalización de mercado a la empresa de 168.525 millones de pesos. Pero si consideramos que el capital contable real de la empresa es de 56.711 millones de pesos, esto le da un valor real a cada una de las acciones de Becle de 15 pesos con 79 centavos. Lo que significa que quienes hasta el 26 de abril del 2021 estaban pagando 46 pesos con 93 centavos por acción de la compañía, estaban en realidad pagando 2.97 veces el valor real de estas. Este es un precio-valor libros por arriba del promedio de los últimos 5 años, que ha estado siendo de 2.25, siendo lo mínimo 2.01 alcanzado durante el cuarto trimestre del 2018 y el máximo el actual precio-valor libros de 2.97, lo que nos indica que de momento las acciones de Becle se encuentran lo más caras que han estado durante los últimos 5 años, al menos en relación en el valor real de las acciones según su capital contable. Y además de ello, el actual precio-valor libros, dado que es el máximo durante los últimos 5 años que ha tenido, también nos sugiere una latente corrección en el corto mediano plazo, lo que a su vez significa que de momento el invertir en acciones de Becle puede considerarse mediana o altamente riesgoso. Pero también dicha corrección podría no ser tan grande, dado a que el actual precio-valor libros no está verdaderamente tan alejado de su promedio de 2.25 durante los últimos 5 años. Pero bueno, gracias a que la utilidad neta actual de Becle es de 5.688 millones de pesos, esto le da una utilidad por acción, también llamada UPA o Earnings Per Share en inglés, de 1 peso con 58 centavos. Utilidad por acción que se encuentra por abajo del promedio de los últimos 5 años, que ha sido de 1 peso con 72 centavos. Se encuentra de momento idéntica a la utilidad por acción obtenida durante el tercer trimestre del 2020 y por arriba de lo obtenido durante los trimestres 2 y 4 del 2020. A su vez, esto también le da un precio-utilidad, también llamado PU o Price Earnings en inglés, del 29.63, lo cual es un precio-utilidad ya muy inferior al reportado durante el segundo trimestre del 2020, aunque aún por arriba de lo reportado durante los trimestres 3 y 4 del 2020 y su promedio de los últimos 5 años. Recordemos que este precio-utilidad, mientras menor, mejor. Así que lo que todo este análisis fundamental de momento nos dice es que Becle continúa incrementando sus ingresos, tanto trimestrales como anuales, lo cual se ve fuertemente reflejado en el crecimiento porcentual de sus ingresos. Su margen bruto, aunque de momento inferior al del promedio de los últimos 5 años, realmente no está tan alejado de este mismo promedio, por lo que quizá no sea necesario de momento alarmarnos mucho por ello, sobre todo dado a que su margen operativo y su margen neto sí se encuentran por arriba de los promedios de los últimos 5 años. Y su utilidad neta actual lleva un crecimiento porcentual año tras año del 53.19%, un crecimiento sumamente considerable. En cuanto a su hoja de balances, podemos ver que su capital contable continúa creciendo, aunque durante este último trimestre no tanto quizá como nos habría encantado. Y sus relaciones, sus 5 relaciones de activos, pasivos y capital contable, aunque inferiores a sus promedios de los últimos 5 años,
aún se encuentran bastante buenos y saludables. El único verdadero problema que quizá podríamos encontrar en este análisis es su actual precio-valor libros, que se encuentra en el extremo máximo de los últimos 5 años, indicándonos o sugiriéndonos un riesgo de inversión medio alto, dado a la latente posible corrección en el corto-mediano plazo de las acciones. Así que, tras ver estos fundamentales, ¿ahora qué piensan de las acciones de Becle? ¿Creen que seguirán subiendo? ¿Creen que se corregirán un poco en el corto-mediano plazo? ¿Ya son dueños de acciones de Becle? ¿Piensan seguir comprando? ¿Piensan vender? ¿Las mantendrán a corto, mediano, largo plazo? Por favor, compártelo en la sección de comentarios y dinos qué otra empresa nacional o internacional te gustaría que analizáramos fundamentalmente. Así también, si tienes algún análisis fundamental o técnico de Becle que quieras compartirnos a todos, por favor ponlo en la sección de comentarios para que complementes nuestro análisis y ayudes a las personas a que tomen decisiones de inversión mejor fundamentadas. El siguiente reporte trimestral de la empresa lo podemos esperar para finales del mes de julio. Si te gustó este video, por favor compártelo para que más personas lo vean y podamos seguir creando contenido como este. En la descripción del video te dejamos más análisis fundamentales que hemos hecho, como los de NIO, Tesla, Apple, Bachoco, Alsea, Homex y demás. Para quienes nos ven desde Facebook, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y para quienes nos ven desde YouTube, por favor síguenos en Facebook y únete a nuestro nuevo grupo en el que de lunes a viernes transmitimos en vivo los noticieros de la cadena CNBC, que son presentados por analistas de bolsa profesionales y con invitados especiales como los mismos dueños y directores de las empresas que cotizan en las bolsas de Estados Unidos. Estos noticieros son completamente enfocados a las empresas que cotizan en la bolsa y criptomonedas recientemente. La liga a dicho grupo también se encuentra en la descripción de este video. Si te gustaría aprender a analizar fundamentalmente empresas nacionales e internacionales como lo hacemos nosotros, te podemos enseñar. Acércate y pregunta por nuestros cursos. A todos nuestros inscritos les damos acceso permanente a los videos del curso para que puedan verlos donde, cuándo y cuántas veces gusten. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en otro video. Saludos.